Y continuando con la parte final de este tema de operadores matemáticos, donde vamos a trabajar algunos axiomas, operaciones binarias utilizando axiomas, ¿no? Como el caso del axioma de la conmutatividad, del elemento neutro o del elemento inverso, ¿no? Siempre agradeciendo a mis amigos que nos envían ejercicios para poder ayudarlos y más que todo compartir con ustedes la solución. Observen aquí, tengo una condición donde el operador es el símbolo asterisco. A operado con B me dan esta condición sobre la correspondencia, pero me piden calcular M 1 a la menos 1 más 3 a la menos 1 por 4 entre E a la menos 3, perdón, entre E al cubo, ¿no? Quizás el error es de la verbalización, de decir 1 a la menos 1 más 3 a la menos 1, por el hecho de que hay que leerlo completo. Observen que E si nos especifican de qué se trata, es el elemento neutro, entonces no confundir, a veces pensamos que es el E del logaritmo del número neperiano, ¿no? Que tiene un valor decimal. No, en este caso se comporta como elemento neutro porque estamos hablando de operadores matemáticos, en este caso de operaciones binarias. Y nos especifican que a la menos 1 es el elemento inverso. Y claro, algunos me dirán, profesor, ya pues el elemento inverso de 1 a la menos 1 es 1 y el elemento inverso de 3 a la menos 1 es un tercio. No, estamos hablando del elemento inverso general, no del elemento inverso de la multiplicación, no, sino del elemento inverso en forma general. ¿Ya? Entonces, paso a paso. Para poder desarrollar este tipo de problemas, lo primero que se hace es calcular qué cosa. Observen, ¿eh? Porque quiero que se den cuenta de algo muy importante. A nosotros nos dan como condición una operación asterisco, nos dan su regla de correspondencia, lo que voy a utilizar, pero sin embargo, en lo que nos piden calcular, no está el operador asterisco, no está. Está la operación suma y está la operación multiplicación, pero no está el operador asterisco. Entonces, de eso se trata, ¿no? Lo primero que debo hacer es calcular qué es el elemento neutro. Entonces, utilizando un axioma, como les decía, ¿no? Calculando, el primer paso va a ser calculando el elemento neutro. Ahora bien, para darles un ejemplo digamos, con valores numéricos donde se entiende un poquito mejor, el elemento neutro en la suma es clara, es el cero. Y el elemento neutro en la multiplicación también, me dirán, es el uno, ¿verdad? Ya, pero yo lo que quisiera que me entiendan es por qué se le considera como elemento neutro al cero y por qué se lo considera elemento neutro al uno tanto en la suma como en la multiplicación. Y la respuesta es por el hecho de que sea un valor cualesquiera, por ejemplo 5, y yo le sumo, acá estoy utilizando la operación suma, el cero, que es el elemento neutro, pues su resultado no lo cambia, sigue siendo 5. Entonces, ¿y qué pasaría en la multiplicación? Si tengo 6 por uno, donde uno es el elemento neutro en la multiplicación, el resultado es 6, o sea, no lo cambia. En general, para que sea elemento neutro, pues la operación no va a cambiar el resultado de un número, operado obviamente con el elemento neutro. Sea un número cualquiera 5, sumado el elemento neutro, pues me va a dar el mismo 5. Sea un elemento cualquiera 6 multiplicado por el elemento neutro 1, pues me va a dar el mismo resultado. Entonces, en general, ¿cómo se trabaja el elemento neutro? Con un axioma. ¿Cuál es ese axioma? A. ¿Cuál es el operador? El operador es el símbolo asterisco. Voy a hacer uso de ese mismo operador, obviamente de acuerdo a nuestra conveniencia. A operado con el elemento neutro siempre me va a dar el mismo resultado, siempre me va a dar el mismo valor, o sea, no cambia el valor, no cambia el resultado de este numerito al operarlo con el elemento neutro. De eso se trata. Entonces, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a este axioma que es necesario para poder resolver, voy a reemplazar, observe, aquí es donde voy a reemplazar para calcular E. Entonces, según la ley asterisco, pues aquí está su ley, voy a decir A operado con E, donde, según la ley asterisco, insisto, pues lo único que cambiaría sería el E, porque el A sigue siendo el A, ¿no? Entonces el E sería las veces de B para poder reemplazar. Entonces me quedaría A operado con B, en este caso A operado con E, sería 3 veces que A, eso no cambia, el A no cambia, por B, el B cambió a E, 3A por E menos A, muy bien. ¿Y qué me debe dar como resultado? A. Ahora, ese A lo paso de lo que está restando, obviamente lo paso a sumar y voy a tener 2 veces A. Lo que quiero despejar es E, entonces el 3A lo voy a pasar a dividir y me quedaría 2A sobre 3A. Muy bien, ya se dieron cuenta
que se puede simplificar el valor de A y me quedaría que el elemento neutro, su resultado, su valor es 2/3. Profesor, 2/3 siempre no, es de esta operación. Entonces, de esta operación, su elemento neutro es 2/3. Y eso me va a ir, bueno, ya me ayudó porque voy a reemplazar aquí. Profesor, ya pues ya está la solución. 1 a la menos 1 es 1 y 3 a la menos 1 es 1/3. Insisto una vez más, no podemos afirmar eso por el hecho de que esto nos especifica que es elemento inverso general, no de la multiplicación. Entonces, el segundo paso, jóvenes, va a ser calcular o calculando. Va a ser calculando ¿qué cosa? Si he calculado el elemento neutro, ¿qué me falta calcular? El elemento inverso, o sea, la forma del elemento inverso. ¿Y cómo se calcula la forma del elemento inverso? Otra vez con ejemplos. Siempre es importante los ejemplos que nos ayudan a entender un poquito mejor. Un valor cualesquiera, 2. Una operación, suma o multiplicación, porque son las más conocidas, con las que se trabajan más. Más, 2 más. El elemento inverso en la suma de 2, o también llamado opuesto, es menos 2. Es el elemento inverso. Profesor, no es el elemento inverso no es inverso de 2 un medio, no, ese es inverso multiplicativo. Acá es el elemento inverso, pero de la suma, en la operación suma. Su opuesto, menos 2. A ver, hay que operarlo. 0. ¿Y quién es 0? En la suma, el elemento neutro. A ver, en la multiplicación, 5 multiplicado, ahí está la operación multiplicación. En la multiplicación, ¿cuánto es el inverso de 5? Lo voy a operar con su inverso. Ah, un quinto, profesor. Claro, en la multiplicación sí es un quinto. ¿Y cuánto me da como resultado? Pues 1. ¿Y 1 en la multiplicación qué es? El elemento neutro. Entonces, si yo aplico más o menos estos ejemplos, en general, si yo tengo un elemento cualesquiera operado, aquí está el operador, de acuerdo siempre a nuestra conveniencia, operado con su inverso, que en este caso su simbología es a la menos 1, pues el resultado, ¿qué me tiene que dar? El elemento neutro. Ese es el axioma que voy a utilizar para poder desarrollar todo lo que se me pide, porque yo ya calculé, pero ahora me faltan los elementos inversos. Entonces, para eso me sirve este segundo axioma. Entonces, aquí, axioma del elemento neutro, y aquí, axioma del elemento inverso. Es muy importante eso. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a reemplazar la operación asterisco, porque todavía no lo reemplazo, para poder despejar el elemento inverso. ¿A qué será igual? Su forma. Entonces, utilicemos esta ley, porque aquí está el asterisco, el operador asterisco. Entonces sería 3 veces, ahí está, A, no cámbiela, por B, que es el que está después del operador. Entonces en este caso sería A a la menos 1. Pero me falta restar A, listo. ¿Y qué me debe dar como resultado? E. ¿Quién es E? Una letra me dirán, no, en este caso es el elemento neutro, ¿no? Aquí está, es igual a 2/3. Listo. Ahora lo que hago es despejar el valor de A a la menos 1, que vendría a ser el elemento inverso, porque eso es lo que quiero tratar de calcular su forma, ¿no? Entonces, despejando, ¿qué te parece si aplico un artificio? Digamos para reducir, ¿no? Y no te hagas tanto lío. ¿Qué te parece si yo multiplico por 3 y lo divido entre 3? Profesor, ¿para qué? Para pasar de lo que está restando, pasarlo a sumar, pero como fracciones homogéneas. Entonces nos quedaría 3 veces A por A a la menos 1 será igual a, si esto va a pasar a sumar, nos quedaría 3A positivo en el otro lado, más 2, sería 3A más 2 sobre 3. ¿Por qué pasó esto? Porque me generó fracción, o bueno, fracciones homogéneas, denominador 3, solamente los numeradores se operan, en este caso lo paso a sumar, ¿no? Y finalmente quiero despejar el A a la menos 1, por lo tanto este 3A va a pasar a multiplicar al 3 y va a pasar a dividir obviamente esta parte. Entonces, A a la menos 1, dándole forma ya, sería 3 veces A más 2 sobre 3A por 3, porque va a pasar aquí, sería 9A. Muy bien, esta es la forma del elemento inverso. Y finalmente ya puedo reemplazar, ¿no? O sea, poder calcular su valor y reemplazar. Entonces, vamos a calcular 1 a la menos 1. Oigan, entonces en este caso les pregunto, chicos, el A vendría a ser el 1 y lo único que hago es reemplazar en su forma. Entonces quedaría así, 3 veces 1 más 2
sobre 9 veces 1, ¿no? Sobre 9 por 1, porque estoy reemplazando el valor de A. Entonces, 1 a la menos 1, ¿cuánto nos quedó? 3 más 2, 5. Acá sería 9. 5 novenos. Listo. ¿Y qué más quiero calcular? 3 a la menos 1. Listo. La forma está aquí. ¿A quién sería? Claro, A sería 3 en este caso, ¿no? Y reemplazo de acuerdo a esta expresión sería 3 por 3 más 2 ¿sobre qué? Sobre 9 por A es 3, 9 por 3. Entonces, aquí podemos decir que 3 a la menos 1 será igual a 3 por 3, 9 más 2, 11, 9 por 3, 27. 11 sobre 27. Muy bien. Ya tengo esta expresión. Ya tengo esta expresión, lo acabo de calcular, y ya tengo el valor de aquí, por aquí está. Entonces lo único que hago es reemplazar en lo que me pide. Y desarrollamos de acuerdo a las operaciones dadas. Entonces m, voy reemplazando, será igual a reemplazando, ahí las dispensas del caso, pero la pizarra a veces nos juega malas pasadas, pero nos adaptamos, ¿no? M será igual a 1 a la menos 1. Miren chicos, nos piden sumar con 3 a la menos 1, pero me ha dado 11 sobre 27. Observa el denominador, y aquí es 9. Para generar fracciones homogéneas, ¿qué te parece si lo multiplicamos por 3? Aquí nomás. No cambia, ¿no? Porque sigue siendo el mismo valor, se elimina. Sino para poder sumar fracciones homogéneas. Entonces el valor de m será igual a 1 a la menos 1, pero ¿cuánto vale? 5 novenos, pero para darle forma de fracciones homogéneas me quedaría 15, ¿sí? Sobre 27, más 3 a la menos 1, pero 3 a la menos 1 ya lo acabo de calcular, 11 sobre 27, para poder sumar fracciones homogéneas. Por 4 sobre e al cubo, pero aquí ¿cuánto vale e? Vale 2 tercios, entonces 2 tercios al cubo. Muy bien, y acá por favor, dado que el espacio es corto, les decía, hay un poco de limitaciones, me van a ayudar aquí. Se sobreentiende que aquí va a ser sobre 1 para aplicar ¿qué cosa? Extremos y medios. Y lo vamos a operar en forma directa. Aquí m nos da 26 sobre 27 por, ¿qué nos daría aquí? Esta potencia afecta a los dos, por lo tanto aplico extremos y medios. El extremo o los extremos serían 4 multiplicado por el extremo de abajo, que sería 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo es 27, ¿no? Entre, aquí es el medio, un medio es 1 y el otro sería 2 al cubo, que sería 8. El 1 ya no lo escribo, ¿no? Y creo que ya se me facilitó. El 27 se canceló, cuarta 1, cuarta 2, mitad 1 y mitad 13, que vendría a ser el resultado, que vendría a ser por aquí, que vendría a ser el resultado de nuestro ejercicio, de nuestro problema, ¿no? Espero que hayan captado un poquito y digamos, les haya servido, ¿no? Para comprender problemas de este tipo. Vamos a continuar entonces. Y acá en el problema 10 entonces nos dan, mira, observa un operador X donde su regla de correspondencia es 4x menos 5. Además nos dan otro operador aquí, una operación ya binaria, ha operado con b, pero dentro del operador círculo, y nos dan esta condición. Entonces vamos a llamarle condición 1 y condición 2. Observen aquí lo que nos pide. Nos dan como referencia que a la menos 1 también es elemento inverso, entonces estamos hablando de lo mismo de ella, ¿no? Utilizar axiomas, porque 3 a la menos 1 no es un tercio, 4 a la menos 1 no es un cuarto, sino es el inverso de cada uno de ellos. Entonces vamos a trabajar en base a lo que habíamos trabajado, valga la redundancia, trabajado anteriormente. Muy bien, ahora te pregunto, 3 a la menos 1, vamos suponiendo que sepamos cuánto vale, ¿no? Y también suponiendo que sepamos cuánto vale 4 a la menos 1. Ahora, ¿qué hago con esto? Pues aplique esto, profesor, sí, pero para poder aplicar esta operación, mira, está dentro de un círculo y acá no. Profesor, en los ejercicios anteriores, colócale un círculo, en este caso no nos conviene porque hay inverso. Entonces, ¿qué debo hacer? Resolver aquí. Ahora, quiero que se den cuenta.
Vamos a trabajarlo aquí. Lo que está dentro del círculo es la variable x, lo que está dentro del círculo es la variable x. ¿Y cómo salen o cuál es su ley de formación o su ley de correspondencia? Es 4x menos 5. Pero, digamos, hay que tener un poquito en la nueva forma de interpretación, se llama parafraseo, ¿no? Hay que parafrasear un poquito esto. Si yo tengo el operador círculo y dentro tengo un valor cualesquiera, este valor va a salir multiplicado por 4 y restado 5. Por ejemplo, círculo de 8 pues será 4 por 8 menos 5. El círculo de 10, 4 por 10 menos 5. Lo importante es saber quién está dentro del operador círculo. En este caso es la variable x que sale, insisto, por 4 y restado 5. Ahora, voy a trabajar en 2. A ver si me ayudas. En 2, ¿quién está dentro del operador círculo? Acá, ¿quién está dentro del operador círculo? X. ¿Y cómo salía? Por 4 menos 5. ¿Quién está dentro del operador círculo? A asterisco B. Muy bien, entonces este valor A asterisco B va a salir multiplicado por 4. Entonces, 4 veces ¿quién? A asterisco B. Insisto una vez más. Lo que está dentro del operador círculo va a salir multiplicado por 4 y restado 5. Entonces aquí, para poder despejar y saber cuál es la relación o la regla de correspondencia solo de A asterisco B, porque acá está con círculo, insisto, entonces lo voy a trabajar en base a 1. Entonces, lo que está dentro del círculo es A asterisco B. ¿Cómo sale? Por 4 menos 5. Por 4 menos 5. Pero voy a reemplazar de acuerdo a su equivalencia. Sería 4 veces A más B más 3. Solamente estoy reemplazando esta expresión para poder saber cuál es la regla de correspondencia de la ley asterisco, en este caso el operador asterisco. Entonces, 4 veces A asterisco B, esto será igual a 4 veces A más B, y como ya te diste cuenta, el menos 5 lo puedo pasar a sumar y sería más 8. Todos tienen cuarta. Cuarta, cuarta, cuarta. Y hemos despejado la ley asterisco. Ahí está. A asterisco B será igual a más B más 2. Y miren, parafraseo otra vez. Si yo tengo acá, de este problema, de toda esta situación, si yo tengo A asterisco B, pues su resultado será, o la regla de correspondencia será la suma más 2. Súmalo ambos resultados y además adicionale 2 y esa es la operación. Entonces, ¿qué pasaría si tengo 5 asterisco 8? 5 más 8 más 2, o sea, 15. ¿Qué pasaría si tengo 7 asterisco 9? Pues 7 más 9 más 2, o sea, la suma más 2. Y ya, ahora sí ya tenemos definida la ley, o tenemos definido la ley asterisco o la operación asterisco. Claro, lo podríamos reemplazar, pero tengo 3 a la menos 1 e insistimos una vez más, ¿no? Las veces que sean necesarias para que tú comprendas esto. En operadores matemáticos, en operaciones binarias, 3 a la menos 1 no es un tercio, 4 a la menos 1 no es un cuarto, no necesariamente, sino es su inverso. Y para poder calcular su inverso lo que se hace es un proceso. ¿Qué proceso? Ahora recién, ya que tenemos la ley asterisco, recién vamos a hacer este proceso, fíjate, para poder calcular tanto el elemento neutro como para poder calcular el elemento inverso. Entonces, hay que hacer ese proceso. Muy bien. Primer paso. Si me ayuda, ¿cuál es el primer paso? Para ya poder trabajar ese, el primer paso es calculando, allá, si me ayudan, calculando el elemento neutro. ¿Y qué hago para calcular el elemento neutro? Pues hago uso de un axioma. ¿Cuál es el operador? Sigue siendo asterisco. Si hubiera sido el símbolo que sea, acá lo adaptas. A asterisco E es igual a. Este es el axioma del elemento neutro. Un valor cualquiera, un elemento cualquiera operado con su neutro, con el elemento neutro, siempre me debe dar el mismo resultado. En este caso la operación ya está definida aquí, fíjense. Entonces, A sigue siendo A y B cambió a E. ¿Cuál es el resultado o su operación? La suma de ambos más 2. Y esto es igual a, miren, observen, el valor BA se canceló, y si el 2 lo paso al otro lado, al otro miembro, pues entonces me va a quedar que el elemento neutro, será igual a menos 2. Listo.
acabo de calcular el elemento neutro. Claro, acá no lo voy a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque no me han asignado, no me han dicho, ¿no? Pero el elemento neutro es importante. Claro, acá algunos se preguntan, profesor, ¿acá usted lo ha calculado el elemento neutro? Bueno, nos pedían. Y acá, ¿por qué lo ha calculado el elemento neutro? No nos pide. Muy buena deducción, pero es necesario, chicos. Para poder calcular el elemento inverso, lo primero que se hace es analizar si tiene elemento neutro. Ojo, acá hay que hacer también un paréntesis. Para que exista elemento inverso debe existir elemento neutro. Profesor, ¿eso quiere decir que no, quizás no existe elemento neutro? Claro, en algunas operaciones no existe el elemento neutro. Otra cosa, el elemento neutro debe ser único. A veces despejamos y nos da, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que el elemento neutro, vamos a suponer que nos haya dado a medios. No, en este caso no puedo, el elemento neutro simplemente se dice que no existe. ¿Pero por qué, profesor? Porque puede ser cualquier valor, puede ser 1, puede ser 2. Para 1 habrá un neutro, para 2 habrá un neutro, para 3 habrá un neutro, y no. La ley aquí es clara, el elemento neutro debe ser único. Debe ser único. Entonces, insisto, para que exista elemento inverso, necesariamente debe existir elemento neutro. Esa es la situación. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Muy bien. Entonces, bueno, dado de que la tecnología es maravillosa, ya lo puedes retroceder si por algo te fue un poco dificultoso entender la parte anterior, ¿no? Pero es necesario. A ver, ¿cuál fue el segundo paso? Ya lo borré, pero es importante. El segundo paso, recordar, es que deberíamos calcular o calculando, en este caso calculando, el elemento inverso. ¿Cómo se calcula el elemento inverso? Usando su axioma. ¿Cuál es ese axioma? ¿Cuál es el operador? Asterisco. Asterisco ha operado con a a la menos 1, un elemento operado con su inverso, el resultado me debe dar el elemento neutro. Muy bien. ¿Cuál es el elemento neutro? Menos 2. ¿Cuál es la operación asterisco? Aquí está. La operación asterisco, vamos a colocarle, a ver, aquí le hemos colocado 1, 2. Acá hay que colocarle 3. Entonces, de acuerdo a la expresión 3, ¿no? De acuerdo a la igualdad 3, pues puedo decir que a asterisco a la menos 1, según su ley, es la suma más 2. Acuérdate, a más a la menos 1 más 2. Ya que lo igualo a e. ¿Y e cuánto vale? Menos 2. Entonces, menos 2. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la idea? Despejar el elemento inverso, la forma, ¿no? Para darle forma. A la menos 1, esto pasa a restar, sería menos 4. Y el a pasa a restar, menos a. Entonces, rápidamente, si me piden el inverso de 6 de esta operación, menos 4, menos 6. Si me piden el elemento inverso de 2, menos 4, menos 2. Simplemente reemplazo el valor de a. ¿Correcto? Muy bien, vamos a calcular cada uno de ellos que nos han pedido para luego reemplazar. Entonces, de acuerdo a esta igualdad, el despejo, la forma del elemento inverso, voy a calcular 3 a la menos 1, el elemento inverso de 3. Según esta ley, menos 4 menos 3. ¿Cuánto es? Menos 7. ¿Qué más necesito? El inverso de 4. ¿Cuánto es el inverso de 4? Pues menos 4, siempre, esto es una constante, menos 4, porque aquí el valor de a es 4, ¿no? Acá el valor fue 3. Acá sería menos 8. Listo, ya puedo reemplazar allá. Pero de una vez, el círculo de 3, acá me van a ayudar. Vamos a rebobinar esto. El círculo de 3, acá está la ley círculo. Vamos a ver, el círculo de 3 es de frente, por favor, ayúdenme aquí. El círculo para ahorrarnos, porque si no el espacio es un poco pequeño, de todas maneras nos tenemos que adaptar, pero la idea es ayudarnos, ¿no? El círculo de 3 es 4 por 3, sería 12, menos 5, 7. O sea, y está elevado a la menos 1, o sea, inverso. Entonces, solamente voy a reemplazar el círculo de 3. 4 por 3, 12, menos 5, 7. O sea, el círculo de 3, operador círculo de 3 a la menos 1 es 7 a la menos 1. Ahora recién apliquemos elemento inverso. El inverso de 7. El inverso de 7 sería menos 4, menos 7. O sea, ¿cuánto? Menos 11. Listo. ¿Qué más necesito? Círculo de 2. Otra vez les pido ayuda. Obviamente el inverso del círculo de 2. Primero hay que calcular el círculo de 2. 4 por 2. Acá está la ley círculo. 4 por 2, 8. Menos 5, 3.
obviamente su inverso. Pero como ya tengo el inverso de 3 aquí, de frente menos 7. Ahora sí, ya vamos a ir reemplazando. Entonces, reemplazando. ¿En dónde voy a reemplazar todo esto? En la expresión que me piden, en S, reemplazando. ¿Dónde? En S. Por lo tanto, S de frente, ¿cuánto vale 3 a la menos 1? Menos 7, listo, menos 7, asterisco. O sea, este problema ya digamos, no es complicado, si se dan cuenta, no es cosa del otro mundo, sí trabajoso, porque tenemos que hacer un procedimiento largo, eso sí, pero lo podemos trabajar. 4 a la menos 1, menos 8. ¿Elevado a qué potencia? A la menos 1. Obviamente no, valga la aclaración, quizás lo dije mal. No es a la potencia menos 1, simplemente es el inverso, ¿no? Me están viendo el inverso. Operado con círculo de 3, inverso del círculo de menos 3, perdón, el inverso del círculo de 3, ¿cuánto es? Menos 11. Tengan cuidado con las leyes de signos. Asterisco. El inverso del círculo de 2, menos 7. Inverso. Ahora, ¿qué hago, profesor? Ya. Entonces aquí ya nos quedó inverso, pero lógicamente para poder utilizar el inverso necesito saber cuánto vale. Profesor, menos 7 por 8, por menos 8, no es por, chicos. Es operador asterisco. Y la ley operador asterisco está aquí. Entonces, insisto, es un poquito trabajoso, sí, pero se puede trabajar rápido. Entonces, la operación asterisco es la suma de ambos más 2. ¿Cuánto es menos 7? Menos 8. Ayúdame, ahí está. La suma de ambos más 2. Pero aquí los dos son negativos, leyes de signos. Menos 7 más menos 8 sería menos 15. Más 2, menos 13. Las dispensas, ya que quizás nos quede el espacio, ¿verdad? A ver, porque seguramente hay chicos que ya se pierden, ¿no? Entonces, utilizando la propiedad 3, la ley asterisco, menos 7 más menos 8, aquí está, la suma de ambos, más 2, listo. Obviamente todo esto, su inverso, ¿no? Aquí hago lo mismo. Para la operación asterisco es la suma más 2, menos 11, más menos 7, más 2, ¿no? Estamos olvidando de ese más 2. Más 2, y todo esto inverso. Voy por aquí, voy por aquí. ¿Cuánto es esto? Sería menos 15 más 2, menos 13. Su inverso. Asterisco, otra vez. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esta operación? Menos 18 más 2, menos 16, su inverso. Ahora sí, calculemos el inverso de menos 13. ¿A dónde voy para calcular su inverso? Aquí está. Sería menos 4, otra vez leyes de signos, chicos. Sí, a veces nos confunde esto, pero tranquilidad más que todo. Ahorita en este tiempo de cuarentena te va a ayudar un poquito para que puedas desarrollar tranquilamente. Quizás con la presión del tiempo que se acorta para tu examen, a veces, ¿qué pasa? O sea, que nos queremos apurar y ahí donde cometemos errores, no más que todo con las leyes de signos. Pensamos que lo hacemos bien, pero insisto, ahorita hay tranquilidad. A ver, el inverso, la ley, acá esta vez, su elemento inverso es menos 4, listo, menos 4 es la constante, menos, ahí está, ese es el signo de la operación. A, en este caso es el valor, ¿ve? Menos 13, listo, y ya sin menos 1 porque ya está su elemento inverso. Acá, menos 4, menos de la operación, y ya, en este caso es menos 16, listo. Menos por menos, más. Menos 4 más 13. Por acá lo voy a escribir. Menos por menos, más, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto es eso? Aquí me va a dar 9. Y aquí me va a dar 12 positivo, ¿verdad? Y finalmente se redujo a esta expresión. ¿Y qué aplico? Acá, ley asterisco. La suma más 2. Por lo tanto, la expresión esa que nos pedía el problema sería 23, ¿no? Y esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes amigos, hemos terminado con esta parte de operadores. Ya luego continuaremos con otros tutoriales de otros temitas. Muy bien, bendiciones, bye.